básicos que le va a permitir desarrollar. Pero para el hombre se les llama tubérculos cuadrigéminos. Tubérculos cuadrigéminos. En el romboencéfalo, a su vez, también dos divisiones. Tendremos metencéfalo y mielencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo. En el metencéfalo está el cerebro con su cisura vermis, ¿no es cierto? Este cerebelo considerado como el cerebro pequeño, el árbol de la vida, el encargado del equilibrio. Y la protuberancia anular, bueno, la protuberancia anular es el que prácticamente le debe estar complementándole al sistema nervioso. Y el mielencéfalo a partir del bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, metencéfalo. Uh-huh. Y en el mielencéfalo, el bulbo raquídeo. Ahora, la protuberancia anular dirán, pues, ¿para qué este puente de Barolio? Él también le colabora al bulbo raquídeo, al cerebelo, porque está relacionado mmm, con el romboencéfalo. Bien, vamos con las primeras prácticas, chicos, que dicen. Dice que el sistema nervioso se origina enteramente a partir del ectodermo. Si sabemos, a partir del ectodermo, ahí está mi Meissner, ¿no es cierto? Inicialmente se forma la placa neural, lógicamente, para que después forme, ¿qué cosa? Al tubo neural. Y luego se van a formarse tres vesículas primarias, y dentro de esas tres vesículas primarias tenemos al estómago anterior o prosencéfalo, al estómago medio o mesencéfalo, o al cerebro o... Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal, precioso? ¿Cómo se llama la primera porción? Está recontra fácil, chicos. ¿Cómo se llama la primera porción? Muy bien, Juan, Andrea, tiene razón. Uh-huh. Nadia también tiene razón. ¿Quién más? ¿Quién más tiene razón? Ah, muy bien, Jonathan, Juan, Nadia, excelente. El cerebro, ¿no es cierto? Por eso que el cerebro también se llama telencéfalo, otros lo llaman telencéfalo, por la primera porción del cerebro anterior, que es el prosencéfalo, ¿no? Muy bien, excelente. El cerebro. Dice que una madre gestante o se somete a una ecografía para hacer el control de su bebé y se detecta una malformación del sistema nervioso del feto. Ah, qué pena. Entonces, del feto a nivel del cerebelo, o sea, el equilibrio. Qué horror. Indica qué parte del sistema nervioso embrionario se ha alterado, mm, se ha alterado para originar este problema. Mm, ¿Qué dice Andrea? Muy bien.
¿Quién más? Carlos, ¿qué dice Jonathan? Bien, es cierto lo que dice Andrea, ¿no? Miren, ¿dónde está el cerebelo? ¿Dónde está el cerebelo, el árbol de la vida? Si vamos a este cuadrito, por favor, se los he elaborado, está resumen de resúmenes, ¿no? ¿Qué dice? En el romboencéfalo se encuentra el metencéfalo, que lo encontraremos aquí al equilibrio, al cerebelo y a la protuberancia anular. ¿Mm? Por ejemplo, es un vivo, acapara lo del bulbo raquídeo. Mientras el bulbo raquídeo me da mis arcadas, tos, estornudo, ¿no? La protuberancia anular también se involucra cuando hay luz. Muy bien, entonces no se olviden este cuadrito, ¿no? Háganle su checklist, van a ver, y no se van a olvidarse. Pero, te le de día, rombo, mete miel. ¿Mm? No hay caso. ¿Dónde estábamos? Ya está. El metencéfalo, ¿no es cierto? El metencéfalo. ¿Va a dar lugar a quién? Al cerebelo. El sistema nervioso central, muy bien, Andrea Preciosa, dice que el sistema nervioso central es una parte del sistema nervioso de relación. Es cierto, porque el sistema nervioso de relación no solamente es el sistema nervioso central, también tiene al periférico, ¿ya? Entonces, así como la información para poder comprender lo que permitimos o percibimos, perdón, igualmente transmite impulsos a los músculos para poder dirigir los movimientos y entre otras funciones. Solo este sistema, dice, sobre este sistema indiquemos la alternativa haya que no corresponde. Ahí está la palabra mágica, que a veces por leerlo rápido no nos damos cuenta. No corresponde, ¿ya? Que no corresponda. A ver, el encéfalo está formado por los hemisferios cerebrales. Si estará el diencéfalo, incluido el tálamo, el hipotálamo y la pituitaria. Si estará conformado el tallo cerebral. Sí, sí está. Y ujú. Entonces, ¿cuál sería Muy bien, Andrea Preciosa, carambas, excelente, ¿no? ¿La médula espinal se encuentra alojado íntegramente en la columna vertebral? Sí. ¿El diencéfalo se ubica debajo de los hemisferios cerebrales? Sí, porque encima está el telencéfalo con, ¿cómo diríamos? Sí, sí, ¿no? Debajo de los hemisferios. Anatómicamente el tallo cerebral, que es el mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, está formado por el bulbo raquídeo, sí, la protuberancia anular también, y el mesencéfalo. Es cierto. ¿No? El encéfalo está formado, cierto. Entonces, el mesencéfalo, esto que está relacionado, cerebro medio, aquí encontraremos lóbulos ópticos para los animales. Y este, ¿qué más aquí? El mesencéfalo. Ya. Tubérculos cuadrigéminos. Esto es para el ser humano. Entonces, el mesencéfalo está conectado, dice, en su parte inferior con la médula espinal. No, no es cierto. Y por su parte superior dice que está la protuberancia anular. Falso, ¿no es cierto, Nadia, Andrea?
Vamos a emparejar. Un estudiante desea encontrar la relación de los diferentes órganos presentes en el sistema nervioso central con sus precursores o formadores embriológicos indicado en el siguiente cuadro. Vamos entonces. Pregunta número 4. Tubo neural. ¿Qué hemos dicho del tubo neural? Hemos dicho que va a alojar a la médula espinal. 2. Dice el prosencéfalo. El prosencéfalo. Muy bien, Andrea Preciosa. Caramba. 2. Dice el prosencéfalo. El prosencéfalo. Muy bien. Carambas, ¿no? Muy bien. Andrea, otra vez, que tiene razón, carambas, ¿no? El prosencéfalo prácticamente me habla del telencéfalo y de los dos hemisferios cerebrales. El metencéfalo, ya hemos visto que el metencéfalo... Está bien, ¿no? El metencéfalo, ¿quién va a dar lugar? Al cerebelo, al árbol de la vida, ¿no es cierto? Que por cierto le acompañará la protuberancia anular que está en él. Muy bien. Entonces, el metencéfalo viene a ser el cerebelo. Y el mielencéfalo, entonces encontraremos al bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces Andrea tenía razón. Muy bien. Qué horror. Bien, hablemos del sistema nervioso de relación. Como verán, el sistema nervioso de relación engloba al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central. Dice que el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central tiene al encéfalo y la médula espinal. ¿Qué poseen? Dice membranas protectoras que vienen a ser las meninges. Entonces vamos a encontrar aquí gran parte del... Muy bien, las meninges, las envolturas que protege a todo el sistema nervioso central, o sea, al encéfalo y a la médula espinal. Bien, veamos estas meninges, pues dice, ¿no? Encontraremos a la pía madre, la que está cerca, ¿no? A la aracnoides que se encuentra en el medio y a la dura madre que hace contacto con el hueso, ¿no? Muy bien. Las meninges. ¿Sabían que en el tubo aracnoidea o aracnoides encontraremos aquí en este tubo aracnoides que quiero llegar? Ya después mejor, ¿ya? Quiero llegar a la pía madre aracnoide. Ya. El aracnoides en realidad viene a ser un tubo que está constituido por células ependimarias, que son las que prácticamente colaboran acá en el sistema nervioso. Muy bien. Entonces, las meninges. En el tubo aracnoideo es donde circula el LCR, el líquido cefalorraquídeo. Y a nivel del sistema nervioso central. Muy bien.
Dice, el cerebro puede medir 17 centímetros de longitud por 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de grosor. Puede estar pesando entre 1.200 y 1.500 gramos. Mm, Bien. Ya se habíamos comentado, todo lo que son diestros desarrollan el hemisferio izquierdo, los que son zurdos desarrollan el hemisferio derecho. Bien, dice, el encéfalo es el centro donde se encuentra. Vaya, muy bien, ¿qué cosa quiero acá? Lóbulos, está muy fácil. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, de acuerdo a los huesos, y lóbulos temporales, ¿no? Cualquiera, ¿no? Ah, me estaba olvidando las cisuras. Encontramos la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. Prácticamente estas son las encargadas de poder presentarse como especies de unas cisuras. Sí, pues, son especies de cisuras. Muy bien. No olviden la cisura de Silvio y la cisura de Rolando. Bien, entonces el cerebro estará conformado por la parte anterior o lóbulo anterior o lóbulo frontal. Aquí en el lóbulo frontal, ujú, muy bien. El área premotora, el área motora del habla, está en el lóbulo frontal, ¿no? Y encontraremos el análisis de todas su desarrollo, ¿no? Mm. En otras palabras, aquí en el lóbulo frontal, el cerebro anterior, ya tendremos el área premotora. Por los sentidos también, ¿no? Llega el área motora del. Ujú. Muy bien, ya. ¿Qué quería? Broca. Aquí tenemos el área de asociación Broca y aquí en la parte posterior, en este de aquí, tenemos el que se llama Wernicke. Broca y Wernicke. Broca para la parte anterior, Wernicke para la parte posterior. Muy bien. En la cara interna, dice, van a presentar las siguientes características. Una magnitud, ¿no? El Wernicke. Broca para la parte anterior, broca para la parte posterior. Ya está, ¿ven? Wernicke trabaja por acá y Broca trabaja por allá. En el lóbulo frontal, ahí está el parietal. Vaya. Mm, bien. Bueno, para poder agilizar nuestra mente, ¿no? Y nos permita estar más atentos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos nada menos la utilización de estos juegos, ¿ah? Que nos van a permitir, todavía no, pues, qué horror. Estos juegos mentales dice que permiten eso. Muy bien, como estos.
¿Ven? Son juegos mentales que te permite agilizar el cerebro, ¿no? Por ejemplo, buscar la palabra cerebelo, a su mente puede llegar la información de que el cerebelo es el árbol de la vida, ¿qué más? El cerebro. Ujú. Bien, agilidades mentales. En cuanto a la sustancia gris, dice esta mide de un espesor aproximadamente 1,5 milímetros, ¿no? Milímetros, muy pequeñísimo, de 1,5 hasta 4. La sustancia gris o molecular o plexiforme, también llamado así, dice, a su vez, es granulosa, externa y mm, bien. Los núcleos basales, estos núcleos basales prácticamente son los responsables. Ajá. Son prácticamente los que se van a encargarse dentro de estas 6 capas a través del método Bularis. Ujú, ¿no? Por ejemplo, las 6 capas. En la primera capa hay pocas células, más bien fundamentalmente han ido, solamente ¿qué se llama? La distribución. En cambio, en la capa 2 y ujú. Entonces, la sustancia gris prácticamente mide el espesor 1,5 a 4 milímetros. Ujú, vaya. En la capa 2, 3, ¿qué encontramos? Encontramos neuronas piramidales, ¿no? En la capa 5 y 6 las neuronas se van a encontrarse piramidales. Ujú. La sustancia blanca comprende 3 tipos de fibras, ¿ya? Vamos a encontrar la fibra de asociación, la fibra de comisurales y la tercera de proyección, ¿ah? Entonces tenemos de asociación de... Muy bien. Áreas motoras. En el lóbulo frontal vamos a encontrar las áreas motoras, ¿no? La corteza cerebral y la corteza cerebral, la corteza premotora y la cápsula y el área motora. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, ya. Su estimulación eléctrica agiliza, realiza también movimientos de regiones articulares. Este, Ujú. Bien, las áreas sensoriales en nuestro encéfalo tenemos primeramente el lóbulo parietal, acá está el lóbulo parietal, ¿no? De acuerdo a los huesos. Recibe este impulso, dice, del tacto, que es propiocepción, o sea, es muy propio de él. Y la posición relativa de las partes del cuerpo como dolor, temperatura, ¿no? Dice, ¿qué pasa con el área somatosensorial? Todos los impulsos son propiocepción, o sea, son propios prácticamente, ¿no? Se encuentran ubicados en el lóbulo.
parietal, ¿ya? En el lóbulo parietal. Muy bien. Entonces, somatosensorial, no se olviden, aquí encontraremos en el lóbulo parietal. También en el lóbulo parietal está el gusto. Entonces, ellos van a percibir el gusto y papel, papel, no, sensorial, sensorial, ¿no? Somatosensorial. Entonces, propiocepción, el dolor, la temperatura, Kraus, Ruffini, ¿no? Y el área visual primaria, esto se debe a la forma del color. Ujú. Muy bien. Entonces no se olviden, somatosensorial, vamos a encontrar prácticamente los impulsos de... Ujú. En cambio, el área visual primaria encontraremos en el lóbulo occipital. Claro, no por gusto, acá está el punto ciego que da el inicio. Y la refracción visual es primaria. Mm, ya está. Entonces ya sabemos, somatosensorial estará en el lóbulo parietal, ¿no? Todo lo que le ocurre propio a él y la posición relativa de las partes del cuerpo, como dolor. mm. Luego tenemos el área gustativo. Este área gustativo se encontrará en el parietal. Entonces no se olviden, parietal está la somatosensorial y el, ¿cómo se llama? Y... ¿Quién le acompaña pues al lóbulo parietal? Ujú, muy bien. ¿Ya? Gustativo, lógicamente, estará pues con el parietal también, ¿no? Y el temporal auditivo, el auditivo temporal, todo lo que viene a ser sonido, ¿no? Tono, tino. Muy bien, no olvidemos entonces, área olfatoria estará relacionado con los temporales, ¿no? Junto con el auditivo. Muy bien. Áreas de asociación. Aquí vamos a hablar del Broca, Wernicke, ¿no es cierto? En las áreas de Broca, por ejemplo, el lóbulo frontal es el área motora del lenguaje. Entonces, si nosotros nos golpeamos, ¿no? En este lugar, prácticamente está relacionado con la capacidad de aprendizaje. Ujú. Mientras que en el Wernicke tiene, dice, trabaja una estrecha relación. Muy bien. Entonces no olviden, Broca en el lóbulo frontal, el área motora del lenguaje, relacionado con la capacidad de expresarse hablando o escribiendo, ¿ya? Pero también puede trabajar con, ujú, también puede trabajar con el área de Wernicke. El área de Guarnay está más bien, es la capacidad de poder entender el lenguaje, el habla, el escrito, ¿no? En cambio, en el Broca no. Está relacionado, pero se trabaja muy estrechamente. El Guarnay, el prefrontal.
Bien, esto está relacionado con las funciones elementales, ¿no? Relacionado con entender el lenguaje hablado o escrito. Ujú, muy bien. Y el prefrontal está relacionado con las funciones intelectuales, emocionales y hasta sociales. Ujú. Aquí, entonces, vamos con la siguiente pregunta. Dice Andrea, Preciosa, Nadia, Carlos, dice que la corteza cerebral es una capa de sustancia gris con un espesor de 2 a 4 milímetros respecto a su función. Coloquemos falso verdadero. Ah, muy bien. Entonces, esta corteza cerebral es una corteza. mm, Ujú, muy bien. ¿Qué dice Andreita? Ah, caramba, esta niña es estudiosa, Andrea. ¿Cuántas Andreas hay? Jimena. Ah, es cierto, dice la función sensitiva general se encuentra en el lóbulo parietal, claro, propiocepción, ¿no es cierto? Ese es el parietal, propiocepción. Caramba, ¿por qué está este asiento malogrado? La función motora está gobernada por el lóbulo frontal. El área auditiva se encuentra en el lóbulo. ¿En qué lóbulo se encuentra, Jimenita? Ah, estamos en las 5, ¿no? El área auditiva se encuentra en el lóbulo. Pero ¿por qué, caramba? Ah, ¿no es cierto? Ah, la de temporal. Muy bien, Jimena. Entonces, es falso, ¿ven? El área auditiva se encuentra en el lóbulo temporal, no en la parietal, porque en la parietal está el gustativo, ¿no? Y está la propiocepción. No tiene nada que ver con el área auditiva con el lóbulo parietal. Falso, ni siquiera se van a conocerse. Y lo demás es verdadero. El área gustativa se encuentra acá, en el lóbulo parietal, cierto. Al homúnculo sensorio llegan los impulsos generados desde los propios sectores también, ¿no? Verdadero. Vamos con la siguiente pregunta, dice. Observe la imagen del cerebro. No se olviden que acá en este sector viene a ser el broca y aquí en la parte posterior viene a ser el Wernicke. Ujú, muy bien. Entonces, todo esto es Broca y todo esto es Wernicke. Entonces me está preguntando el 44. ¿Dónde está el 40? Ah, ya, en la parte anterior, ¿no es cierto? Ajá, entonces, ¿qué encontraremos aquí? La visión, pero la visión primaria. Mm. Después, ¿qué más? El 22. Acá está, junto con el Wernicke, ¿no es cierto? El Wernicke. Luego dice el 17. ¿Dónde está el 17? Ah, aquí en el punto ciego prácticamente. Entonces aquí encontramos al
al Broca, ¿no? Ah, se va en ese sentido. Vaya, es cierto. Ah, 17. ¿Dónde está el 17? Acá, claro, el punto ciego. ¿Cómo está este cerebro? ¿No? Según las áreas de Brodmann. Allá va en este sentido, pues. Ujú. Ah, ya. Ujú. La 22. La 22, 22, 22. ¿Dónde está la 22? Me pide la 22. Acá también. Y está el área de asociación auditiva, o sea, el temporal. Mm, ah, vaya, yo me estaba tonteando. Muy bien, vamos, hablemos del diencéfalo. El diencéfalo, que engloba al tálamo, al hipotálamo y a la pituitaria. ¿Quién es el fabricador de núcleos? El hipotálamo. ¿Quién a través del infundíbulo se lo va a entregar a la pituitaria? Bien, entonces el tálamo mide 3 centímetros de longitud. En su estado es un estado de relevo nada más, ¿no? Dice, para todos los impulsos van a llegar aquí, llegan a la corteza, pero tiene desde la médula espinal, y el tálamo prácticamente sirve como una estación de relevo. ¿Mm? Prácticamente aquí se da la interpretación para los impulsos sensitivos, como es el dolor, la temperatura, el tacto. Ujú. El tálamo, el tálamo. Ah, es el sitio medial, es el sitio anterior. ¿Mm? También con un poco la temperatura, pero el termostato es el hipotálamo más bien, ¿ya? Ahorita vamos a llegar, esta es la lámina medular, la lateral, el cuerpo, geniculado medial, geniculado lateral, ¿no? El hipotálamo. El hipotálamo está pues por un conjunto de núcleos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Se encarga de controlar e integrar el sistema nervioso vegetativo o autónomo. ¿Mm? Que hemos dicho que tiene el vegetativo autónomo, el simpático para abajo y el parasimpático para encima. Regula la contracción de los músculos lisos, del cardíaco, de la secreción de muchas glándulas. El hipotálamo. Prácticamente es el director de la orquesta, ¿no? Entonces, regula la frecuencia cardíaca, regula la frecuencia respiratoria, los movimientos peristálticos que realiza a nivel del tubo digestivo, regula la función que debe realizar la adenohipófisis, o sea, la glándula maestra, influye liberando o inhibiendo la secreción hormonal. Regula también la ingesta de alimentos, como por ejemplo el apetito, ¿no? Por medio del núcleo ventromedial. Contiene el centro de la sed también, ¿no? Regula la temperatura corporal. Muy bien. También el hipotálamo contiene el centro de la sed.
Mm, regula la temperatura corporal, por eso se le considera como un termostato, ¿no? Produce vasoconstricción para poder conservar el calor, los escalofríos, para poder producir calor. Entonces, un aumento de temperatura puede causar vasodilatación cutánea. Ajá. Y sudación también, ¿no? Entonces eso es el hipotálamo. Me controla el centro de la sed, regula la temperatura corporal, ingesta. Muy bien. Entonces, es el hipotálamo es nuestro termostato. Entonces, como ven, el hipotálamo desde la área lateral, el núcleo hipotalámico lateral, ¿no? Me va a controlar qué cosa, la ingesta de alimentos, la activación del hambre, ¿no? Del otro lado, el núcleo hipotalámico anterior que me va a permitir controlar la sed, por ejemplo, ¿no? El núcleo ventromedial, ¿no? Es el centro de la saciedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí me activa la saciedad. A veces no hemos escuchado, oh, voy a comer hasta saciarme. Muy bien, vamos con el cerebelo, el pequeño árbol, conocido también como el árbol de la vida, el pequeño cerebro, el árbol de la vida. Aquí vamos a encontrar las células gigantes o de Purkinje. Pueden llegar a medir 1 metro de longitud. Ven entonces cuán rápido puede llevar la distancia de la información. Presenta su sustancia gris y dónde está formada a nivel de la corteza cerebelosa. Luego tendremos la corteza molecular, la corteza globular, la corteza del cerebelo, ¿no? Donde salen las fibras nerviosas con información. Oh, está feo, está cierto. Muy bien. La sustancia blanca. La sustancia blanca del cerebelo es donde me da la información sensitiva y motora, ¿no? El árbol, el nombrecito de árbol de la vida, se le coloca porque presenta fibras, pedúnculos que se unen al mesencéfalo. Fibras motoras, ¿no? Eh, lo que el torero persigue al toro, ¿no? Es precisamente astillar al cerebelo. El animal no muere, sino ya no tiene coordinación con sus extremidades. Es como dejarlo al animal inválido, ¿no? Entonces no va a poder trasladarse. Por eso que va al sacrificio. Muy bien. Bien, tenemos tres, ¿qué podemos decir? El cerebelo, el árbol de la vida, va a estar constituida por tres zonas. Primeramente encontraremos al arquicerebelo, el más antiguo, en la parte más antigua del cerebelo y se encuentra se encarga prácticamente de controlar el equilibrio corporal como respuesta al control del equilibrio, ¿no? Corporal. Prácticamente el arquicerebelo o vestíbulo, ¿ya? Una lesión aquí puede ocasionar una ataxia.
Muy bien, es el más antiguo, ¿ya? Luego tenemos al paliocerebelo, este es el más moderno, regula el tono muscular, más su tarea del nervioso es. Ujú, muy bien. Entonces, el paliocerebelo regula el tono muscular, ¿ya? O llamado también espinocerebelo. El neocerebelo, entonces, arquipalio y nuevo. Ujú. El nuevo cerebelo está formado por los dos hemisferios, ¿ah? Derecha e izquierda, asegura la sinergia, dice el movimiento en conjunto motora del tono muscular. Entonces tenemos al arqui o vestíbulo cerebro, palio cerebro o espino cerebeloso y el neocerebelo o pontocerebelo. Bien, la alteración o coordinación prácticamente va a ocasionarnos anomalías clínicas, ¿no? Como por ejemplo dismetría, ataxia, unos movimientos totalmente descoordinados, parecido a la laberintitis, ¿no? Bien parecido la ataxia, ¿no? La dismetría y la sinergia. Mm, mm, vaya. Vamos con la pregunta. Dice, el diencéfalo está formado por tálamo y hipotálamo, ¿cierto? Una de las funciones, no corresponde. ¿Cuál no corresponde? A ver, ¿el tálamo participa en el proceso de aprendizaje y memoria? Sí, a partir de sus núcleos. El hipotálamo regula las funciones de la hipófisis, cierto, a través de un infundíbulo se lo va a entregar todos sus núcleos al regular las funciones de la hipófisis. Se lo va a entregar a la glándula maestra. Ya. Entonces, el hipotálamo me regula el hambre y la saciedad, cierto. El hipotálamo regula la ingesta de alimentos, cierto. Caramba, Andrea preciosa, muy bien. El tálamo regula la temperatura corporal, falso. Quien se encarga de regular la temperatura corporal aquí, por ejemplo, ¿no? Podríamos encontrar a ¿quién regula la temperatura? El hipotálamo. El hipotálamo es el que regula la temperatura corporal. Muy bien. Ujú. El tálamo, qué horror. Es hipotálamo. Vamos allá. El cerebelo es un órgano ubicado, dice, en la porción inferior, posterior de la cavidad craneana. ¿Quieres saber? Chispas, ¿cuál es la alternativa correcta? Muy bien. La sustancia gris se encuentra formando la corteza de los núcleos, sí, verdadero. Ah, el pedúnculo cerebeloso medio, justo en el medio. Caramba, está cerrado. Entonces la sustancia blanca se ubica donde estoy, allá, acá. El pedúnculo cerebeloso medio conecta al cerebelo con el mesencéfalo. Qué horror. Acabo de preguntarle. No, ¿no es cierto? ¿Qué dice Andrea Preciosa? A ver, nos ponemos en orden. La sustancia gris se encuentra en la corteza, ¿no? Sí, está en la corteza. El pedúnculo cerebeloso medio conecta al cerebelo con el mesencéfalo. Conecta el cerebelo con el mesencéfalo. A ver, ¿desde qué zona?
Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué falso? Porque el pedúnculo cerebeloso medio, ¿ya? Entonces prácticamente el medio va a conectar al cerebelo con el, oh carambas, con el mesencéfalo. No, ¿no es cierto? ¿Con quién sería? Se estaría comunicándose mm, con el medio, con el anterior, porque no ves que está en el medio, con el anterior o con el posterior, nada que ver con el mesencéfalo, ¿ya? La sustancia blanca se ubica en la zona central del cerebelo con una disposición semejante a un árbol. Sí, ¿no? El vestíbulo cerebelo se relaciona con el equilibrio y la posición corporal. Ay, que no. No, ¿no es cierto? Sí, verdadero. El paleocerebelo regula los movimientos voluntarios y el habla no. Entonces estamos hablando de asociación acá, ¿no? Muy bien. Entonces, excelente. Muy bien, Andrea, preciosa. Ni una me falla. ¡Ah! ¡Qué error! A ver, dice, ¿por qué el pedúnculo cerebeloso medio conecta al cerebelo con la protuberancia anular? Y aquí, ¿qué dice? Con el mesencéfalo. Sí, pues yo decía, pero ¿por qué si con él mismo? No, no, porque el mesencéfalo es tubérculos cuadrigéminos, lóbulos ópticos para los animales y para el hombre, tubérculos cuadrigéminos, ¿no? Muy bien, y la 5 me dice que el paleocerebelo o espinocerebelo me va a regular los movimientos voluntarios. O sea, ¿a quién? ¿A quién? Voluntarios, ¿no? Regula el tono muscular y permite la contracción de los músculos antagónicos. Muy bien. Observando la imagen, ¿quieres saber la 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuáles son los nombres de estas estructuras? Oh, caramba, rápido, pasó la hora. Pregunta número 9. Ya. 1, tálamo. 2, hipotálamo. 3, ¿dónde está el 3? Todo este oscuro que hemos dicho que es la sustancia gris del tálamo, hipotálamo. Qué horror. Luego la sustancia gris del cerebelo, la 3, la sustancia blanca del cerebelo y el tubérculo cuadrigémino posterior. Caramba. Ya, muy bien. ¿Qué dice Andreita? No me contesta esta pregunta. Mm, ya. Según el orden, tálamo, hipotálamo, la sustancia gris del cerebelo, la sustancia blanca del cerebelo y el tubérculo cuadrigémino, o sea, el mesencéfalo, ¿no? Cuadrigémino, acá está el tubérculo cuadrigémino inferior. Ujú. Vamos con el tronco encefálico. Hemos dicho que está la protuberancia anular, el bulbo raquídeo. ¿Qué se encarga? Se encarga de regular la micción, fabrica dopamina, regula el sueño y el aprendizaje condicionado. Los pedúnculos cerebrales. Se encarga de conducir los impulsos nerviosos motores de la corteza cerebral y los impulsos sensitivos, ¿no? Que provienen de la médula espinal, prácticamente. Y la protuberancia anular o llamado puente de Barolio, este órgano de conducción pasan, dice, las vías sensitivas, por ella nadie se escapa. Es el nexo de comunicación prácticamente entre los grupos neuronales.
Muy bien. Eso también lo estamos repitiendo, ¿no? El área neumotáxica y el área apnéusica, ¿se acuerdan? Mientras que la neumotáxica se relaja la expiración y la inspiración lo inhibe. En cambio, la apnéusica prolonga la inspiración. Esa es la apnéusica, prolonga la inspiración. Entonces, por consiguiente, la expiración es pues inhibida, ¿no? Inhibida. El bulbo raquídeo o médula oblonga. Prácticamente es el lugar que permite actuar como el centro de los reflejos viscerales, me permite estar en alerta, mi vigilia, mi conciencia. El centro cardíaco que regula la frecuencia de los latidos de cardíacos, el área de la ritmicidad vulvar, el ajuste del ritmo cardíaco, mmm, ajusta al... Ajá, ¿qué más? Regula el diámetro de dos vasos, ¿no? Sanguíneos, es un vasoconstrictor, pues. Bien, eso sí lo sabemos. Vamos con la pregunta. Dice, en el sistema nervioso existe una estructura que conecta al cerebro con la médula espinal. Esto también está facilito, está recontra fácil. ¿Quién conecta al cerebro con la médula espinal y algunos nervios asociativos? Ujú. Regula el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, el funcionamiento de algunos órganos sensoriales. Todo eso en un, muy bien, Carmen, Nadia, Andrea, en el tronco encefálico, muy bien. Vamos con la siguiente, dice, referente al tronco encefálico existe una estructura que contiene fibras sensitivas, dice, ¿no? Dirigidas hacia la parte superior, está ubicada entre el cerebro y el puente de Barolio. Puente de Barolio es la protuberancia anular. Ujú. Y muestra un eje longitudinal inclinado hacia adelante. Esta estructura recibe el nombre de... Ah, carambas. Allá. Me está indicándome que está en el cerebro y el puente de Barolio. Entonces, ¿quién está en el medio? El cerebro medio, Andrea. Muy bien. El cerebro medio, ¿no? En el cerebro medio está el mesencéfalo. Muy bien, Andrea, Jimena, ¿no? El mesencéfalo. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que la estructura del sistema nervioso que se caracteriza por ser una región abultada de tronco encefálico, ¿ya? Se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo y está asociada con la función respiratoria. Entonces, el sentido de la vista, los estados de sueño, vigilia, esta estructura es denominada, estamos frente a la protuberancia anular, ¿no es cierto? ¿Con qué otro nombre le llamamos a la protuberancia anular? Jimena, Nadia, Andrea. ¿Con qué otro nombre le conocemos al puente de Barolio? ¿Ah? ¿Con qué otro nombre? Ah, muy bien, Andrea. Puente de Barolio o protuberancia anular. Muy bien, puente de Barolio o protuberancia anular.
Vamos con la siguiente pregunta. Dice, entre los componentes del sistema nervioso destaca una estructura en transición, de transición, ubicada entre la protuberancia anular y la médula espinal. Ah, ahí se encuentra. ¿Y contiene qué cosa? Que está asociada a la función. Ah, tiene los dos, respiratoria y cardíaca. Generalmente con esta médula oblonga nos puede dar pesadillas, tos, estornudo. Ah, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Cómo se llama esto? Cuando, cuando se, cuando se cansan de llorar. ¿Qué le decimos? Ay, caramba. Suspiro. Ah, y el otro es bostezo. Entre el bostezo y el suspiro, ¿cuál será peligroso? Sabiendo que el bostezo me permite, ¿qué me indica el bostezo? Oh, sueño, puedo dormir. ¿Qué me implica? Cansancio, sueño, hambre, ¿no? Eso me implica. En cambio, el suspiro, claro, Nadia, el suspiro es muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. Y la gente que suspira es que está en sus límites, ¿no? Ya se está excediendo todavía porque son suspirar por tristeza, cuando tenemos una tristeza bien fea, entonces suspiramos. Y cuando a ver esta, cuando estamos muy felices, muy, 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 muy felices, extremo, también, ¿no? Entonces, el suspiro es muy peligroso, ¿ya? Si la persona está mucho suspirando, será pues de mucha alegría o de mucha tristeza. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas personas que rige su bulbo raquídeo. ¿Qué tenemos? Ah, la médula espinal, ¿no? Bueno, la médula espinal, ligeramente sifosis, ligeramente lordosis, porque en realidad no es recta. Es como una S, pero una S bien estirada, ¿no? Por eso dice ligeramente sifosis, ligeramente lordosis, ¿no? Entonces la médula espinal se ubica en este conducto vertebral o raquídeo, donde se encuentra la columna vertebral de 43 a 45 centímetros, puede estar aproximadamente entre 20. La médula espinal va a dividir en 31 segmentos medulares que vienen a ser los 31 nervios, 31 pares de nervios espinales, ¿no es cierto? 8 que son cervicales, 12 son dorsales, 5 son lumbares, 5 son sacro. mm, ya, claro, ¿no? Terminan este filum terminales. La anatomía de esta médula tiene astas anteriores, astas posteriores, astas laterales, comisura gris. Ujú. Muy bien, tiene sus astas anteriores, astas posteriores, astas laterales. Uh, tiene todo líquido. Aquí va a circular el líquido cefalorraquídeo 500 mililitros y se renueva 3 veces al día. Desayuno, almuerzo, cena, 3 veces al día.
La sustancia blanca está rodeada por esta sustancia, pero a su vez está rodeada de la sustancia gris. ¿Qué más? Formando tubos. Ujú, ujú. Axones mielinizados. Ujú. ¿De quién estaré hablando? Claro, ¿no? La cubierta del centro comercial. Ujú. Ah, dura madre con el hueso, aracnoides o leptomeninge, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, estará en contacto con las células ependimarias. En aracnoide, 500 mililitros, no se olviden, debe estar circulando el LCR, donde permite... ujú. ¿Quiénes están allí? ¿Cómo se llaman estas células? Ependimarias, ¿no? En el aracnoides. Y en la pía madre, bueno, ¿no? La más delgada, leptomeninge, regresan, ¿no? Es vascularizado. Ujú. Muy bien, ¿qué cosa quiero acá? Así ven, están formados por las células ependimarias, tejido conectivo y capilares sanguíneos. Ujú. ¿Cuál sería acá la respuesta? En la anatomía externa de la médula espinal se encuentra la porción terminal, o sea, emerge ese filamento, ¿no? Es más, si es que se golpea en este filamento, empuja lo demás y por eso que puede ocasionar lo que se llama como hernia. Es muy peligroso entonces que se golpee. Ujú. Va a explotar. Sí, pues nadie tiene razón. El suspiro, frente al bostezo, el suspiro es el más peligroso. ¿Mm? Y se conecta con el cerebro. Uf, ya fuimos ya. ¿Qué es bien hacer este punto? ¿Mm? Muy bien, tiene razón, su compañera Andrea, Nadia, filum terminal, este es el filamento que emerge, pues, ¿no? El filum terminale. Muy bien. Líquido cefalorraquídeo. Oh, caramba, esta parte siempre me queda. Esta también está facilito. Dice, Juan sufrió una lesión en la médula espinal a nivel del extremo inferior del canal espinal en una región denominada como, ¿cómo se le llama a los caballos? Por eso se le conoce comúnmente como la cola de caballo, ¿no? Miren, como la cola de caballo. Muy bien, Nadia Preciosa. Tiene razón, Andrea, ¿no? La cauda equina. ¿Yo qué dije? Equidna. Perdón, disculpen, pero no es pues equidna. Equidna es de la familia de los ornitorrincos. No, 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 pues, ¿cómo va a ser equidna? Ahí nos vemos. Equina es de los caballos, ¿no? Entonces la cauda de equina. Esta lesión aquí en los nervios es muy peligroso, ¿no? Llamada comúnmente cola de caballo. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que las meninges es un conjunto de membranas de tejido conectivo que protegen a los órganos, excepto, a ver, ¿cuál es el negativo? ¿Hay pía madre? Sí. ¿Dura madre? Sí. Aracnoides, sí. Un espacio sudural, sí. Nadia, ¿qué dice? No hay pues aponeurosis, falso, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos? La aponeurosis viene a ser la capa protectora, por ejemplo, del diafragma.
¿no? No tiene nada que ver acá con las meninges, ¿no? Las meninges está la pía madre, dura madre, aracnoides y el espacio subdural. Vamos con el sistema nervioso periférico, no. Aquí nos quedamos, chicos, se cuidan. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está esta niña?